mañana me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. El salmista se ha acercado al Señor porque los acusadores, aquellos que han venido injustamente contra él, que han intentado y ideado la manera de poder acusarlo de algo injusto, se han amontonado y él viene temprano en la mañana a clamar al Señor. Quiero pedirle que me acompañe por favor al Salmo número 5. Salmo 5. Dice el Salmo número 5. Al músico principal, sobre Nehilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Amén. Como usted se da cuenta, nuestro salmo está implorando la protección de Dios en la mañana. Esta es una persona que se encuentra atribulada. De hecho, David, según el título nos dice, que se encuentra atribulado en medio de alguna de las muchas situaciones que tuvo que enfrentar, donde sus enemigos estaban hablando de él cosas falsas, engañando seguramente, mientras que
Al mismo tiempo, delante suyo hablaban palabras lisonjeras, dulces, que parecían agradables, mientras tanto a sus espaldas se encontraban hablando cosas malas de él. El título del Salmo nos permite ver algunos elementos esenciales de su clasificación. Como lo hemos hecho con todos los demás salmos, nuestro salmo al comienzo dice que es al músico principal nuevamente sobre Neilog, Salmo de David. Nota una pequeña diferencia que hay entre el Salmo número 5 y el Salmo número 4 en su clasificación. El Salmo número 4 decía sobre Nehilog. El Salmo número 5 dice sobre Neilog. Aunque es muy similar, la expresión dista un poco. La afirmación con respecto a esto, a la que se ha llegado al consenso, es que Neilog es flauta, es el instrumento de la flauta. ¿Recuerda que Nehilog era el instrumento de cuerdas? De esa misma manera, este Neilog es un instrumento de viento, es la flauta. Mientras que el salmo anterior se cantaba con un instrumento de cuerdas, este se canta con un instrumento de viento, que es la flauta. Y tiene nuevamente la misma expresión al músico principal. Esa expresión al músico principal es la expresión nasash, o según la transliteración de los manuscritos, es la palabra menaseja. Y es la misma raíz nasash. Esta palabra significa al director del coro, al principal en el coro. Y finalmente dice en la última parte, nosotros vemos cuando dice la palabra salmo, nuevamente es la misma palabra, ¿no? La misma palabra, misbak, mismor il David, o mismor de David, salmo de David. Esta es una canción que David envía al músico principal para que se cante o se entone con un instrumento de viento, con una flauta. Qué maravillosa la forma en la que los salmistas componen para el Señor. ¿Ha escuchado usted una flauta traversa en las horas de la madrugada cantando una canción de lamento? Bueno, esto es lo que hace este salmo. Es una canción de lamento en las horas de la madrugada, antes que las personas se levanten. Normalmente como seres humanos hemos tenido que enfrentar situaciones en las que a veces somos acusados injustamente. Puede ser por una persona de nuestra familia, por nuestro jefe en el trabajo, por un compañero de la universidad o incluso por un amigo. Dentro de las relaciones sentimentales esto aparentemente es común. El salmista se encuentra bien temprano en la mañana implorando el favor de Dios. Y vemos en nuestro salmo que hay al menos 4 elementos que se contienen en él. Lo primero es que vemos un clamor a Dios en la mañana por su intervención, porque Él escuche la oración. Luego vemos una afirmación de los atributos de Dios y su desprecio contra el mal. Luego, un pedido de dirección de parte de Dios, qué hacer en un caso como esos. Y finalmente veremos al final de nuestro salmo una confianza en la respuesta de parte del Señor. Confianza en que la dirección de parte de Dios será la indicada y que el salmista no estará actuando por su propio razonamiento o su propia fuerza. Acerquémonos primeramente a esta súplica en la que el salmista pide al Señor que Él intervenga y escuche su oración. Escuche lo que dice, versículo 1 hasta el versículo número 3 de nuestro salmo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así como decía nuestra canción introductoria, el salmista se ha despertado temprano en la mañana. Es una oración matutina. Normalmente en mi tiempo de estudiar los salmos, previo a estas lecciones, he visto que los salmos normalmente tienen un tiempo en el cual eran entonados. Normalmente cuando son salmos individuales, como por ejemplo este, que no es un salmo congregacional, sino que es un salmo individual. Y esto permite que el salmista
manifieste dentro del Salmo el tiempo en el cual se ha levantado a entonar este Salmo al Señor. Nosotros pocas veces podemos afirmar lo mismo que el salmista, que nos levantamos temprano en la mañana antes de salir el sol a entonar una canción al Señor. Pero en medio de una situación de angustia, cuando la aflicción ha venido a nuestra vida, eso se convierte en algo mucho más evidente y de hecho mucho más practicado. Cuando el sueño desaparece de nuestros ojos, cuando nuestra mente no puede hacer otra cosa sino dar vueltas en su cama, parece que buscar a Dios en la mañana se convierte en una porción deliciosa para nuestra vida. El salmista ha dicho al Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Te das cuenta? No es una situación de devoción en la cual el salmista se está presentando al Señor como un día común y corriente, sino que es una situación difícil en la que se encuentra. La palabra que tú encuentras en nuestro salmo, esta palabra gemir, es la palabra suspirar, suspirar. Considera mi suspirar. Suspirar es una acción de lamentarse en voz baja, es un lamento en voz baja, en la que tú te encuentras algo así como meditando, pero no es una meditación, sino que es un lamento, y lo estás haciendo en voz baja, mientras estás rogando al Señor algo en particular, algo específico. Él dice en el Salmo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Algún comentarista ha expresado que Dios ha dado al hombre una gran riqueza, la gran riqueza de comunicarse. La comunicación se convierte en un medio especial para que el hombre pueda aludir a otros hombres y también para que pueda convencer a otros hombres de sus ideas. Pero sobre todo, la comunicación ha sido dada por Dios a los hombres para que puedan comunicarse con Él. Por supuesto, nuestra forma normal de orar al Señor es en voz silenciosa, simplemente haciéndolo de forma introspectiva, en silencio, orando mentalmente. Sin embargo, la forma en la que se acercaba normalmente el pueblo hebreo al Señor para orarle no era silenciosamente, sino que lo hacían a forma de murmullos, a forma de voces bajas, en las que ellos se encontraban algo así como rezando en voz baja, pero no rezando en el sentido de estar repitiendo las mismas cosas, sino en el sentido de estar meditando en voz baja, hablando en voz baja al Señor. Por supuesto, a medida que la intensidad en el dolor aumentaba y la libertad en el Señor se permitía, ellos irían aumentando el tono de su voz para estar delante del Señor, delante de su presencia. Él está diciendo: considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Dos palabras son importantes en la condición en la que se encuentra el salmista. La primera es gemir, que es suspirar, y la siguiente es clamor. Esta palabra clamor es grito. Parece que fuera una contradicción. La primera es suspirar y la siguiente es gritar. Hay una mezcla de sensaciones en lo que está experimentando el salmista. Por un lado, él está pidiéndole al Señor que considere su suspirar, pero por otro lado está pidiéndole que esté atento a sus gritos. Luego, la condición del salmista se evidencia en su humildad cuando el rey considera a otro mayor que él, a Dios el rey. El rey tiene un rey, de la manera que el pastor tiene un pastor y de la manera que el creyente tiene un hermano. Nosotros podemos ver al rey de Israel, a David, diciéndole a Dios: Rey mío y Dios mío. Esta es una de estas primeras evidencias en medio de los salmos en que el Señor manifiesta el hecho de que todos aquellos que se encuentran creyendo en Él deben considerarlo como rey, es decir, como regente y gobernante, y al mismo tiempo como Dios, el que controla todas las cosas. Esto no es verdad con respecto al rey mismo. El rey es rey, pero no es Dios. Pero el rey de los cielos es tanto el regente que está sentado en el trono alto y sublime, como también el Dios bajo el cual se encuentran todas las cosas y que no existe ningún otro, sino solamente Él, solamente Dios.
Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios debe estar atento al, al grito y al suspiro del rey, al momento de aflicción en el cual se encuentra? La razón es que a él orará. Por supuesto, esta no es una experiencia que puedan replicar los impíos. Aquellos que son no creyentes no pueden replicar esta experiencia de parte o que experimentan los cristianos. Esta experiencia es exclusiva del cristiano. Aquel que no es creyente, él puede gritar y también suspirar. De hecho, puede proferir en vanas repeticiones, como dice Cristo, pero esta persona no puede orar, porque él mismo no tiene un Dios y un rey al cual pueda clamar en los momentos de angustia. No es un creyente. No ha dispuesto su fe en aquel que es el que gobierna todas las cosas. La experiencia que se encuentra aquí es una experiencia exclusiva de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, los cuales en medio de nuestra aflicción, sea de nuestro suspiro, nuestro grito, o sea de los dos, en un momento de angustia, sabemos que tenemos a quien dirigirnos, al Señor. Señor, nuestros gritos y nuestros suspiros no son al viento. Nuestros gritos y nuestros suspiros son a ti, porque eres nuestro Rey y nuestro Dios. Ahora, además de eso, el salmista dice y expresa este tiempo en el cual se encuentra clamando al Señor. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Nota? Su expresión de confianza en medio de la oración, él se presentará delante del Señor y esperará. Pero además hay seguridad en lo que dice después de la oración. De mañana el Señor oirá su voz. Es una confianza cierta en la vida del salmista, de David, que él cree que en las mañanas el Señor lo escucha mejor. Tú te das cuenta en las ocasiones en las cuales David hace o apela a sus oraciones al Señor y él está apelando al momento de la mañana. Él normalmente recuerda que en la mañana el Señor escucha mejor las oraciones. Es algo peculiar, porque Dios es el mismo en las horas de la mañana, en las horas de la tarde o de la noche. Pero hay una cierta seguridad en David, en que en las horas de la mañana el Señor escucha mejor o está atento, presto en atención a las oraciones de sus hijos. Por supuesto, nosotros somos los hijos de la luz y los hijos de la mañana. Nosotros no somos los hijos de las tinieblas ni de la oscuridad. Aquellos que han profesado fe en los demonios acuden a los demonios en las horas de la noche y en la oscuridad. Las fechorías de los malvados normalmente son practicadas en las tinieblas, en la oscuridad y en la noche. Así que David se encuentra asociando de alguna manera el hecho de que el creyente y el hijo de la luz busca a Dios en la mañana con el hecho de que Dios está atento en las horas de la mañana a las oraciones de sus hijos. Ellos se levantan de madrugada y primero que cualquier otra actividad en su vida, ellos buscan al Señor, al que brinda la gloria y la honra, al que está sobre todo el universo, al que se encuentra sentado sobre un trono alto y sublime, a Jesucristo. Él le brinda la honra y la gloria, escuchando la oración de sus hijos en las horas de la mañana. Él dice entonces que de mañana oirá su voz y que de mañana se presentará delante de él y esperará. Por supuesto, nosotros podríamos orar al Señor queriendo que Él nos responda de una vez, queriendo que Él simplemente sea una especie de vasallo nuestro al cual nosotros le rogamos si Él inmediatamente acude a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero no es así para con Dios. De hecho, para con Dios las cosas son distintas. Él hace las cosas en su tiempo de acuerdo a lo que más le conviene a sus hijos y de acuerdo a la forma en la que más gloria recibirá. Pero esta práctica es algo maravilloso. Las muchas ocasiones en que los cristianos son llamados hijos de la luz, en la Escritura es múltiple. Nosotros podemos encontrar esto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en muchas ocasiones. Pero esta afirmación de que de mañana oirás mi voz es particularmente una
una creencia arraigada en el corazón de David, que tiene su cierta razón al recordar que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ha colocado en ella cada palabra de forma cuidadosa, de forma detallada, de manera que nosotros podamos encontrar riqueza en ella. Nosotros sabemos entonces que Dios se agrada en que nosotros le busquemos como la primera cosa que hagamos en el día, que nosotros vayamos a Él en oración como lo primero que hacemos en nuestro día, antes de otras cosas distintas. Luego de eso vemos la manifestación de parte del salmista de la grandeza de Dios. Esto es un patrón que se mantiene en todas las oraciones de la Biblia. Nosotros no encontramos en las oraciones de la Biblia una introducción como: Dios mío, dame aquello que te he pedido, te he rogado por favor que me sanes, te he rogado por favor que me alientes, te he rogado por favor que me concedas esto, te he rogado el dinero para la renta, te he rogado. Nosotros vemos que antes de cualquier petición dentro de las oraciones de la Biblia hay un patrón que se mantiene, y es que antes se engrandece y se ensalza el nombre de nuestro Dios. Previo a las peticiones siempre hay un reconocimiento de quién es el Dios al que le estamos haciendo las peticiones. Y esto se encuentra evidente en nuestro salmo. Mira nuestra segunda parte, versículo 4 hasta el versículo número 6. El salmista dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es una gran cantidad de elementos que se encuentran allí presentes que describen al personaje que está apartado de Dios, que no se encuentra bajo los caminos del Señor, sino que al contrario se encuentra atacando en ese momento a uno de los hijos de Dios, diciendo cosas falsas, mentirosas. Mira los apelativos que utiliza el salmista para referirse a ellos. El primero que él utiliza es el malo. Mira, él dice: el malo no habitará. Luego habla de ellos como los insensatos, no estarán delante de tus ojos. Luego habla de ellos como los que hacen iniquidad, Dios los aborrece. Y finalmente él dice que hablan mentira, ¿sí? Hablan mentira, son mentirosos, ¿sí? Y son sanguinarios y engañadores. Seis apelativos distintos que le está dando el salmista a aquellos que no tienen en cuenta al Señor, sino que viven de acuerdo a sus propios pensamientos. Y él está dándole entonces esta categoría especial a ellos. Y está diciendo que cuál es la actitud de Dios hacia aquellas personas que hacen este tipo de actos. Él dice que aquellos que son malos no habitan junto a Dios. Aquellos que son insensatos, no estarán delante de sus ojos. Aquellos que hacen iniquidad, Dios los aborrece. Aquellos que son mentirosos, Dios los destruirá. Y aquellos que son sanguinarios y engañadores, Dios los abominará. Él está mencionando en medio de esta sección del Salmo la actitud de Dios ante estos eventos de maldad que se encuentran en el corazón de los hombres impíos que no están caminando con Dios. Por supuesto, esta es la relación que Él está haciendo. Nosotros sabemos, por supuesto, que hay rasgos y restos todavía de esto en nuestro corazón. A veces pensamos cosas malas, a veces engañamos, a veces mentimos, a veces deseamos la muerte de nuestros enemigos. De hecho, ni siquiera de nuestros enemigos. Incluso hablamos mal en contra de nuestros hermanos, nos airamos contra ellos. Recuerda que Cristo dice que aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, y aquel que le dice tonto es culpable ante el concilio, y aquel que le dice estúpido o torpe está expuesto al infierno de fuego. Bueno, Cristo está hablando de eso en orden a que Él está afirmando que matar no es solamente el hacerlo físicamente,
sino el tener este tipo de actitudes dentro de nuestro corazón. Pero tenemos que diferenciar las afirmaciones que está dando aquí el salmista con respecto al remanente de pecado que puede quedar en nosotros. Él no está hablando de personas con remanente de pecado que ocasionalmente tienen este tipo de actitudes, sino que está hablando de personas alejadas de Dios, que son malvados. Es el título que le da en el encabezado, en el versículo número 4. Nota, él le dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y luego entra a describir la maldad. ¿Cómo se ve en lo físico? ¿Cómo se ve en lo externo la maldad? Bueno, la maldad se ve en lo externo de acuerdo a las descripciones que él da, ¿sí? Siendo malo. Maldad es cualquier cosa que vaya en contra de Dios, pero él da otras descripciones de eso. Él dice siendo insensatos, es decir, no escuchando la sensatez. La palabra insensato es no sensato, es decir, que es una persona que no se encuentra presta a escuchar a los demás, sino que es jactanciosa. Es una persona que se envanece, es una persona que a sí misma se ve como la que tiene la razón. Es insensata, no escucha de argumentos, sino que solo lo que ella diga es y listo. Luego, también habla de aquellos que hacen iniquidad. ¿Qué es lo que hacen aquellos que hacen iniquidad? Esta palabra iniquidad se refiere a comportamiento, que se comportan mal. Los que hacen iniquidad son aquellos que se comportan mal. Y luego después de eso dice que los que hablan mentira, no hay necesidad de explicarlo porque sabemos que los que hablan mentira son aquellos que hablan contra la verdad, que están mintiendo. Y él dice que él los destruirá. Y luego habla del sanguinario, que es aquel que asesina o que se goza en el asesinato de otros, que se complace en el asesinato de otros. Engañador, ¿sí? Es decir, que no opera según los estándares, sino que se encuentra intentando meter cosas ocultas allí detrás. Es una acción, el engañar es una acción. Y dice que el alma de Jehová abominará. Algunos han definido esta sección como la descripción de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es manifiesta en todo aquello que es contra su carácter. Dios no es mentiroso, Dios no es sanguinario, Dios no es malhechor, Dios no es inicuo, Él no hace iniquidad. Todas estas cosas describen cosas que son contrarias a Dios, y aquellos que contienen estas actitudes que son contrarias a Dios, entonces dice que no estarán delante de la presencia del Señor. Mira cómo el salmista lo expresó. Él dijo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. En descripciones del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo, él menciona algunas características específicas de esta verdad. Él dice en características específicas de esta verdad, describiendo a aquellos que no tienen afecto natural, que son implacables, que son aborrecedores de Dios, que son amadores de los ídolos, que son idólatras, que son fornicarios, que son hechiceros. Esa es una manera neotestamentaria de describir este mismo tipo de personajes que está describiendo aquí el salmista. Luego, él, después de mencionar esta grandeza del Señor en su santidad, él ruega al Señor que le dé dirección. ¿Qué hacer en una ocasión como estas? Si nosotros fuéramos un agente de policía y de repente nosotros tuviésemos a una persona que estuviera queriendo hacernos mal, entonces nosotros normalmente, o el policía normalmente actuaría en sus propias fuerzas intentando tomar la justicia por su mano. Bueno, es un agente de la justicia que se encuentra recibiendo algo malo o que se encuentra experimentando a alguien que le quiere hacer daño, y él tiene la posibilidad en sus propias manos de ejecutar justicia, tal vez de alguna manera injusta normalmente. Por ejemplo, está intentando mirarlo en todo momento a ver qué hace para el momento donde se le presente la oportunidad de inmediatamente aplicar la justicia contra algo, pero realmente hay una actitud detrás de esa, una actitud y una intención también de hacerlo pagar porque está pensando cosas malas contra mí.
La actitud del salmista es una actitud constante, se ve en todos los salmos, sobre todo en los salmos imprecatorios de David, que él nunca toma justicia por su propia mano, sino que él siempre ruega al Señor que le dé dirección en qué hacer en ocasiones como estas. ¿Qué haces tú contra un compañero de trabajo que se encuentra diciendo cosas falsas de ti? ¿Vas y le reclamas y te enojas contra él y le golpeas en la cara? ¿O esperas que él te dé la oportunidad para también acusarlo frente a tu jefe? ¿Qué haces tú con un vecino que está intentando decir cosas falsas contra ti? O que está moviendo al resto de personas, por ejemplo, en tu conjunto residencial, para que tengan una cierta actitud impropia contra ti. Cuando te engañan, cuando dices que tú no pagas lo que debes, cuando sí lo has pagado, cuando dicen que tú has hecho algo que realmente no hiciste. ¿Cuál es la actitud que tú tomas frente a eso? ¿Quejarte? ¿Ir a hacerle un escándalo? ¿Reclamarle? Bueno, lo que hace el salmista es primeramente ir a la presencia del Señor a rogarle dirección. Mira cómo lo hace, versículo número 7 hasta el versículo número 9. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Algunos de los críticos de los salmos han afirmado que este salmo es un salmo preexílico, previo al exilio, pero han negado que se encuentre o que sea escrito por David. Principalmente a razón de que la afirmación que está dando él está diciendo que entrará en su casa y que adorará hacia tu santo templo en tu temor. Si usted recuerda, el templo solamente fue inaugurado una vez muerto David. David deja todos los preparativos para el templo realizados, pero él muere y él encomienda a su hijo Salomón para que él construya el templo. Así que finalmente quien ha construido el templo, quien ha construido la casa de Dios no es David, sino Salomón. Si David hubiese sido el escritor de este salmo, entonces, según esta afirmación, sería muy poco probable que él hubiese dicho que adoraría hacia el templo del Señor. Porque esta afirmación de adorar hacia el templo de Dios es una afirmación que da Salomón en la dedicación del templo. Salomón en la dedicación del templo, en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 7 o 8, si no estoy mal, él dice esto, que cualquiera que ore hacia el templo del Señor, entonces el Señor escuchará su oración. Mira cómo lo dice Primera de Reyes en el capítulo 8. Él dice esto, dice versículo 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. En esta dedicación del templo, en varias ocasiones, no solamente en esta que he leído, sino en varias ocasiones, Salomón afirma que Dios oirá la oración de cualquiera que ore hacia el templo de Jerusalén. Una práctica que es replicada hoy en día por la religión del Islam. El Islam asegura que las personas deben orar en dirección hacia la Meca. Así que hay dos cosas que siempre se encuentran en el bolsillo de un musulmán. Uno es una brújula y otro es un reloj. Porque él debe orar todos los días a una hora específica y todos los días en la misma dirección, hacia la Meca. Bueno, algo parecido a eso es lo que estaba sugiriendo Salomón, que replicaron muchos después de eso. Y es que cualquiera que orare en dirección hacia el templo del Señor, el Señor escucharía su oración. Ahora bien,
Esto sería cierto si fuera, si la única ocasión donde hubiese tenido una casa, en esta expresión casa, el Señor hubiese sido en el templo de Salomón. Pero recuerde que antes del templo de Salomón ya otro, se encontraba otro recinto en el que Dios habitaba, especialmente que fue el tabernáculo. Así que esta expresión no es contundente para poder afirmar que el autor del Salmo no fue David. De hecho, y principalmente porque el título del Salmo se le atribuye a David. Pero luego de eso, porque esta expresión no es algo concluyente. El hecho de que se encuentre esto aquí no quiere decir que antes no se usara. De hecho, lo más probable es que ya se usara esta expresión previamente, previo a lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestro Salmo y previo a la construcción del templo en manos de Salomón, muy seguramente que en medio del pueblo de Israel ya se encontraba generalizada la idea de que la oración debía realizarse hacia el templo del Señor. Ahora, mis hermanos, el templo verdadero del Señor es Cristo. El templo de este mundo, el templo terrenal construido por Salomón o el tabernáculo, solamente eran una sombra de nuestro verdadero templo, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro resguardo, Él es nuestro templo verdadero. Nosotros nos dirigimos en nuestras oraciones a Cristo por eso, y cuando estamos haciendo, estamos replicando algo parecido a lo que estaba haciendo el salmista, cuando él dice que él oraría hacia su templo, hacia su casa. Nosotros recordamos que cuando terminamos nuestras oraciones en el nombre del Señor, reconociendo a quienes que estamos dirigiendo nuestras oraciones, nosotros nos encontramos haciendo algo similar, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro templo. Recuerda que la santidad del templo, con todos los elementos que se encontraban dentro de él, era santa a razón de que las faldas del Señor se encontraban cubriendo el templo. El templo del Señor es santo porque Dios cubría el templo. Nosotros podemos dirigirnos con seguridad a nuestro templo, que es Jesucristo, la sombra del verdadero templo, el santo de los santos, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Él es nuestro resguardo. Aquel bajo el cual nosotros tenemos garantía de que nuestras oraciones son atendidas por el Señor cuando son conforme a su voluntad, porque Él se encuentra intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo entonces eleva al Padre nuestras oraciones que son conforme a lo que nos conviene. Recuerde lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que toda la Trinidad se encuentra involucrada en nuestras oraciones, pero sabemos que Dios ha declarado a Cristo el mediador entre Dios el Padre y nosotros, de manera que nosotros podemos presentarnos ante Dios. Él rompió el velo del lugar santísimo para que nosotros tuviéramos acceso hasta Él y poder dirigir nuestras oraciones de manera especial hacia el Señor, directamente hacia el Señor. Oh, mis amigos, no necesitamos los santos, no necesitamos la Virgen y no necesitamos a nadie más, ni al pastor, ni a otra persona, para entrar directamente al trono de la gracia, porque Cristo ha abierto espacio para nosotros. Aquellos, mis amigos, que desconocen la palabra del Señor y ruegan a algún creyente que ore por ellos, tienen algo de sensatez en lo que dice y algo de ignorancia también. Es sensato pensar que si una persona no se encuentra en el Señor, le sea más fácil acudir a alguien que sí se encuentra en el Señor para que ore por ellos. Pero aquellos que se encuentran en el Señor no necesitan ningún intermediario, porque el velo ha sido roto. Estamos orando no solamente en dirección hacia el templo que es Jesús, sino en el templo que es Jesús. Jesús es nuestro lugar santísimo. En Él nosotros podemos tener seguridad de que Dios el Padre nos escucha. Ahora bien, la apelación del salmista es que por la abundancia de su bondad, de su misericordia, podrá entrar en su casa. Nosotros hemos cometido pecados en nuestra vida, recordémoslo. Si nosotros nos presentáramos delante del Señor por nuestra justicia y por nuestros actos, no podríamos estar delante de su presencia igual que cualquiera de estos malvados.
Por eso la afirmación del salmista es que no es por nosotros, sino por la abundancia de la misericordia de Dios que puede entrar hasta su casa. Es a causa de la grandeza del Señor, de su perdón, de su auxilio y de su ayuda, de su gracia, que nosotros podemos entrar hasta su casa. Y luego él afirma entonces que adorará hacia su santo templo, una expresión que habla de un Dios que se encuentra atento a la oración cuando nosotros la expresamos, y ya hemos dicho abundantemente sobre esto. Pero luego mira que él está entrando con un propósito, con el propósito de rogar en Dios la guía, de rogar en Dios que él enderece el camino, que él sea el trazo, para que Él pueda actuar correctamente. ¿Pedimos nosotros a Dios este tipo de dirección en medio de las situaciones difíciles? ¿Rogamos a Dios este tipo de dirección? En los momentos difíciles necesitamos ir delante del Padre y rogarle, Señor, guíame. ¿Qué debo hacer en medio de esta situación? Endereza mi camino. Otra expresión dada en la Escritura es endereza mis sendas o endereza mis pasos. Esta forma de él hablar aquí, en la que él está utilizando la palabra camino, es normalmente traducida en la mayoría de los casos como conducta. Endereza mi conducta. Lo que él está rogando al Señor no es que le presente de alguna manera inexplicable una especie de trazo en el cual pueda él caminar correctamente. Él está rogándole para que sus actitudes, para que sus emociones, para que sus expresiones, para que lo que él hace en su conducta sea correcto delante del Señor, para que la conducta que él muestre delante del Señor sea la apropiada a alguien que se encuentra en su casa, en el lugar santo. Mis amigos, mis hermanos, nosotros antes de tomar decisiones en nuestra vida con respecto a las personas que nos hacen daño, necesitamos rogar al Señor, por favor, que Él enderece nuestros caminos, que Él primeramente enderece nuestro comportamiento, nuestra conducta. Señor, por favor, endereza nuestra conducta para que nosotros actuemos justamente con aquellos que actúan injustamente con nosotros. Es una manera en la que nosotros podemos ir delante del Señor rogándole guianza, pero reconociendo que en Él verdaderamente es donde se encuentra la fuente. Nosotros actuaremos justamente cuando nosotros podamos ir delante del Señor, porque Él está rogando que le guíe en la justicia de Dios. Escuche lo que Él dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Si nosotros actuáramos en nuestra propia justicia, entonces nosotros actuaríamos de forma implacable siempre. Siempre lo haríamos así. Y seguramente que David lo hubiese hecho de esa manera si él no hubiese rogado al Señor que lo guiara en la justicia del Señor y no en la justicia de los hombres. Una persona que se encuentra actuando en su propia justicia asesinaría al rey, aquel que lo ha intentado matar, dada la oportunidad. Tomaría a aquellos ladrones que han entrado a su casa, sacaría su arma de su armario y de forma inmisericordia los asesinaría. Por supuesto, a los ojos nuestros es justo y seguramente que a los ojos de la ley de Dios también lo es, pero es lo que Dios quiere en ese momento. ¿Es la forma en la que Dios quiere que actuemos en ese momento específico? Nosotros necesitamos rogar al Señor que nos guíe en su justicia y no en nuestra justicia. Y finalmente, veamos cómo al final el salmista muestra la confianza que él tiene en que Dios le responderá en cómo debe actuar en un momento como esos. Mira cómo lo menciona versículo 9 hasta el versículo 12. Él dice: castígalos, 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre,
porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás en tu favor. No hay mucho que decir con respecto a cuál era el pecado que se encontraban cometiendo estos hombres. Todas las expresiones que utiliza el salmista giran en torno a palabras mentirosas. Mira, él dice, porque de la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, lo que sale de adentro de ellos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Las afirmaciones reiterativas del salmista es que lo que se encuentran haciendo sus enemigos, que se encuentran hablando mal de él, es ese. Están engañando con su boca, utilizando su boca para lo malo. Hablan mentira, no hay sinceridad en su boca, sepulcro es su garganta. O sea, son formas simplemente metafóricas de hablar de personas que solamente dicen cosas falsas o que están diciendo en ese momento cosas falsas contra el rey. Y él está entonces rogando al Señor que él los castigue. ¿Cómo? En sus propias mentiras. De hecho, pasa, mis hermanos. Aquellas personas que normalmente hablan mentiras pronto caen en sus propias mentiras. Pronto son descubiertos en sus propios caminos. De hecho, pronto caen en su propia trampa. Terminan colgando del mismo lazo que utilizaron para colgar a otro. Las palabras mentirosas y la gente mentirosa pronto es descubierta. Sobre todo cuando habla cosas mentirosas con tal de justificarse a sí mismos. Ellos están dispuestos a asumir cualquier mentira, mantenerla por el tiempo que sea y agregarle mentira sobre mentira, lo que sea, con tal de no aceptar que se encuentran engañando. Las personas mentirosas pronto caen en sus propias trampas, pero la razón por la que caen es porque Dios los expone. Dios expone a la gente mentirosa. Pronto Él hace que sea evidente su mentira, que la demás gente, las demás personas se den cuenta que se encuentran engañando. Alguien dice, y en nuestro contexto se dice que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Por supuesto, un mentiroso tiene que esforzarse mucho por engranar todos los detalles para que todo le salga bien. Y es evidente que Dios no se complace en la mentira cuando los hace salir a la luz, cuando los hace quedar en evidencia, quedar expuestos. Pero el salmista está rogando al Señor entonces que los eche fuera por la multitud de sus transgresiones, porque aquel que miente se rebela contra Dios, como diría Juan en la primera carta de Juan. No es Juan, sino Pedro. No recuerdo si es Juan o Pedro, pero es una de las cartas del Nuevo Testamento, primera de Pedro, primera de Juan. Y él dice que aquel que dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Por supuesto, Dios no miente. La razón por la cual Dios abomina de una forma tan implacable la mentira es porque Él es el Dios de verdad. Él es el Padre de la verdad. El padre de la mentira es Satanás, pero el Padre de la verdad es Dios. Aquella persona que miente es una persona que ha sido presa de Satanás, un demonio. No estoy diciendo que tiene el demonio de la mentira o algo similar, como afirman los teólogos liberales. No, pero por supuesto que Satanás es el padre de la mentira. El demonio ha venido y le ha hecho presa de uno de sus pecados más antiguos, la mentira. Y esta persona ha acudido a la mentira y en torno a eso pretende ahora involucrar a un justo en su mentira, arrastrarlo con él y decir cosas malas sobre él. Por eso el salmista está rogando a Dios que los arroje de él, que los eche fuera. Mis hermanos, el demonio desea que nosotros mintamos, porque él sabe que cuando mentimos, nosotros distorsionamos la imagen de Dios en nosotros. Debemos escapar de tal actitud, escapar de tal pecado. La mentira es abominable delante de Dios. La mentira es abominable delante del Señor. Finalmente, mira que el salmista tiene confianza en que Dios actuará, porque Dios no dejará que sus hijos, que están siendo acusados injustamente o están siendo perseguidos por malhechores, caigan presa
o caigan siendo caigan en lazo de Satanás. Él defenderá a sus hijos. Ahora, mira lo que él dice: pero alégrense los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como que en un escudo lo rodearás de tu favor. Mi amigo, mi hermano, si tú experimentas una situación como el salmista, ten paz, alégrate, porque Dios no te dejará así. Dios te defenderá. Él es escudo alrededor de ti. Esta expresión de escudo alrededor de ti es una exageración. Los escudos no son alrededor de la gente, sino frente a la gente. Los llevamos en esta parte, no los llevamos alrededor. Pero el salmista está diciendo que tal es Dios que es como si fuera un escudo completo alrededor de la persona. Lo defiende de frente y lo defiende por la espalda también. Lo defiende por el lado derecho y por el lado izquierdo. No tiene que preocuparse, porque el Dios de los cielos, el Rey de Gloria, lo defiende. Él es escudo alrededor nuestro. Debemos alegrarnos los que confiamos en el Señor, porque Él no nos dejará en una condición como esa. Él nos defenderá. Por supuesto, debemos recordar lo que hizo el salmista. Debemos encomendar nuestro caso a Él, rogarle que Él enderece nuestro comportamiento conforme a su voluntad, que hagamos lo que a Él le gustaría que nosotros hagamos, y veamos cómo el Señor expone el corazón de aquellos que mienten contra nosotros. Él pronto sacará a la luz estas verdades y pronto nos defenderá. Mis hermanos, confiemos en el Señor. Alegrémonos los que en Él confiemos. Demos voces de júbilo. Qué gloriosa esta palabra. La primera vez que aparece en los Salmos esta palabra. La palabra júbilo significa canto de alegría. Recuerde que hay diferentes tipos de cantos en los Salmos. Hay cantos de bodas, es decir, canciones de amores, que no necesariamente eran para el Señor. Hay cantos de lamento. Por ejemplo, en nuestro salmo anterior vimos un canto de lamento. Hay además de eso cantos de guerra. Hay cantos litúrgicos, pero también, como lo vemos en este momento, hay cantos de alegría. Debemos cantar de alegría, es decir, que al levantarnos por la mañana tristes, rogándole al Señor que nos defienda de nuestros enemigos que han dicho cosas falsas contra nosotros, que son sanguinarios, que mienten, que son malvados, que planean iniquidad, que nos han tendido lazo, terminemos concluyendo con un canto de alegría. Alegres, porque nuestro Dios, el Rey de Gloria, el Señor que se encuentra en los cielos vigilando todas las cosas, Él nos defenderá en los momentos en los que quieran hacernos daño, mintiendo contra nosotros. El Dios de gloria nos defenderá. Espera, como decía el salmista, esperaré, espera, está atento, que tus ojos lo vean, y mira cómo el Señor confunde a tus adversarios, aquellos que han intentado tender lazo contra ti. Solamente descansa en la justicia de Dios, espera, y termina esta oración en la mañana cantando con alegría. El Señor te bendiga, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Padre de justicia y Rey de gloria, Yahweh Sabaoth, quien pelea nuestras batallas. A ti nos dirigimos esta mañana en gratitud, porque sabemos que cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestros propios caminos, o a nuestras propias actitudes, lo hacemos mal. Señor, nosotros cuando tomamos justicia por nuestra mano, no damos lugar a tu venganza ni a tu ira. Padre, enséñanos tu justicia, enséñanos tu camino. Padre, permítenos entrar hasta tu lugar santo a través de Cristo Jesús, el cual es nuestro templo, y suplicarte, defiéndenos, Señor. Defiéndenos de aquellos que intentan cosas contra nosotros. Defiéndenos de aquellos, Señor, que no te tienen en cuenta a ti, sino que actúan, Señor, de forma inicua, que actúan de manera impía, Señor, que planean cosas malas, que mienten y que utilizan mentiras sobre mentiras, Señor, para no aceptar la verdad, para no aceptar el error. Por eso, Dios de gloria,
En ti descansamos, tú los expondrás, porque tú eres el Dios de la verdad, y tú no dejarás, Señor, que el justo sea, Señor, um, sea acusado y finalmente tengan victoria sobre él aquellos que son impíos, Dios, y que sobre él y que contra él planean cosas. Señor, a ti el Dios de nuestra justicia, nosotros cantamos con alegría. Sea alabado tu nombre, Dios de justicia, Rey y Señor nuestro. Mis hermanos, espero que pasen un muy feliz día, que el Señor de gloria y Rey eterno les bendiga, que durante este día el Señor sea nuestra meditación, como dice el salmista, meditar en su ley y en Él todo el día. Nos decía en el Salmo 1 que el varón que no anduvo en consejo de malos, en su ley, en la ley del Señor, meditó de día y de noche. Así que mis hermanos, Dios los bendiga mucho este día y haga su obra en cada uno de ustedes y permita que todo eso sea para su honra y que su nombre sea engrandecido en nosotros. Un abrazo, mis hermanos. Chao, chao.